Lo que estás a punto de escuchar no es ficción. Es un relato real que expone la parte más oscura del ser humano. Este episodio contiene descripciones explícitas de crímenes violentos, así como temas sensibles como tortura, discriminación y asesinatos. No es apto para personas sensibles ni menores de edad. En este espacio no buscamos glorificar a los asesinos, sino comprender sus motivaciones, analizar su mente y reflexionar sobre el contexto que permitió que todo ocurriera. Hoy vamos a hablar de casos reales, casos que rompieron una de las ideas más profundas que tenemos como sociedad, que una madre siempre protege a sus hijos. Bienvenidos a El Arte de Escuchar el Miedo. Desde pequeños crecimos escuchando que una madre protege, cuida y ama de manera incondicional. Y aunque la realidad es mucho más compleja, seguimos viendo la figura materna casi como algo sagrado. Por eso, cuando una madre es acusada de matar a sus hijos, el impacto es diferente. La sociedad no solamente intenta entender el crimen, Intenta entender cómo alguien puede romper uno de los vínculos más profundos que existen. Hoy vamos a hablar de 3 casos distintos. 3 formas diferentes de ver la violencia, la manipulación, la presión psicológica y el juicio público. Susan Smith, Marie Noe y Darlie Routier. Hay algo interesante en cómo reaccionamos ante ciertos criminales. Cuando un hombre mata, la sociedad pregunta, ¿cómo pudo hacerlo? Pero cuando una mujer, y especialmente una madre, es acusada de matar a sus hijos, la pregunta cambia. La reacción suele ser, esto no puede ser, eso no puede ser una madre, y eso dice mucho de nosotros. Porque culturalmente seguimos viendo la maternidad como un instinto automático. Como si amar, proteger y sacrificarse fuera algo biológico e inevitable. Pero la psicología y la criminología muestran algo distinto. Las mujeres también pueden desarrollar violencia extrema, resentimiento, narcisismo, desconexión emocional o trastornos severos. La diferencia es que socialmente cuesta más aceptarlo, y justo por eso estos casos generaron tanto morbo, porque rompen una idea que queremos seguir creyendo. Susan Smith. En 1994, Estados Unidos entero conoció el rostro de Susan Smith, Aparecía frente a las cámaras llorando, desesperada. diciendo que un hombre afroamericano había secuestrado a sus hijos mientras ella estaba dentro del auto. La historia provocó una búsqueda nacional. Miles de personas sintieron empatía por ella. Los medios la mostraban como una madre destruida, pero todo era mentira. Días después, confesó que había dejado caer su automóvil dentro de un lago, con sus hijos adentro. Y aquí es donde el caso deja de ser solamente un crimen, porque psicológicamente Susan Smith representa algo muy perturbador, la capacidad de construir una identidad emocional falsa para obtener la validación. Muchos investigadores hablaron de rasgos narcisistas, ya que parecía obsesionada con la imagen que los demás tenían de ella. Su relación sentimental tuvo muchísimo peso en el caso. El hombre con el que ella quería estar no quería hijos, y entonces apareció una pregunta horrible. ¿Sus hijos comenzaron a convertirse en un obstáculo para la vida que ella deseaba? Eso es lo aterrador, no solamente el asesinato, sino la frialdad emocional necesaria para sostener una mentira. Y hay otro punto importante. Susan Smith culpó falsamente a un hombre afroamericano. Eso no fue solo casualidad. Ella entendía perfectamente qué tipo de miedo podía movilizar a la sociedad. Utilizó prejuicios raciales para hacer más creíble su historia, y esto convirtió el caso también en un reflejo de cómo funcionan los estereotipos sociales. Porque durante varios días la gente creyó más fácilmente en un criminal imaginario que en una madre asesina. Marie Noe. El caso de Marie Noe es distinto, mucho más silencioso, más lento y quizá por eso más inquietante. Entre los años 40 y 60, varios de sus hijos murieron en circunstancias extrañas. Uno tras otro, bebés aparentemente sanos. Durante mucho tiempo, las muertes fueron consideradas accidentes o tragedias naturales. Y aquí aparece algo importante.
¿Por qué nadie sospechó antes? La respuesta tiene mucho más que ver con la época. En aquellos años, la maternidad estaba profundamente idealizada. Una mujer religiosa, ama de casa y madre de varios hijos no encajaba en la imagen tradicional de un asesino, y eso probablemente permitió que las sospechas tardaran décadas en aparecer. Este caso abre conversaciones mucho más complejas sobre la salud mental, sobre agotamiento psicológico y sobre presión religiosa, sobre mujeres obligadas a seguir teniendo hijos. Y también sobre cómo las instituciones pueden ignorar señales cuando una persona encaja demasiado bien en la imagen de buena madre. Algunos especialistas llegaron a relacionar el caso con posibles trastornos como el síndrome de Munchausen por poder. Otros creen que puede existir resentimiento profundo, depresión severa o desconexión emocional extrema. Nunca vamos a saber completamente qué pasaba en su mente. Pero el caso deja algo claro. La violencia no siempre se ve monstruosa. A veces se ve tranquila, religiosa, silenciosa, y eso puede ser todavía más perturbador. Darlie Routier. Ahora llegamos a uno de los casos más debatidos, porque aquí la gran pregunta no es solamente qué pasó, sino cómo decidimos quién parece culpable. Darlie Routier fue acusada del asesinato de uno de sus hijos, pero gran parte del rechazo público comenzó por algo muy específico. Un video en el que apareció en el cementerio, aparentemente riendo y celebrando junto a su familia cerca de la tumba de sus hijos. El internet y los medios reaccionaron de inmediato. La llamaron fría, manipuladora, psicópata. Porque para muchas personas, una madre en duelo debía verse destruida todo el tiempo. Y aquí entra algo importante. La gente cree que existe una forma correcta de sufrir. Pero psicológicamente, esto no es cierto. El trauma puede generar risas nerviosas, disociación, desconexión emocional, comportamientos contradictorios. Eso no significa automáticamente inocencia, pero tampoco culpa, y ese es el problema. Muchas veces el juicio social empieza antes que legal. La apariencia pesa, la personalidad pesa, e incluso la forma de vestir pesa. Este caso sigue siendo debatido porque muchas personas creen que hubo inconsistencias en la investigación. Y más allá de si era culpable o no, el caso nos deja una pregunta enorme. ¿Cuántas veces confundimos el comportamiento extraño con evidencia real? Quizá lo más perturbador de estos casos no es solamente la violencia, es que destruyen ideas que queremos sentir seguras. Queremos creer que el amor maternal siempre protege, que una madre jamás podría hacer daño, que podemos reconocer fácilmente a las personas peligrosas. Pero la realidad humana es muchísimo más incómoda. Hay personas que manipulan, personas emocionalmente desconectadas, personas destruidas psicológicamente. Y también personas juzgadas antes de comprenderlas. Tal vez por eso estos casos siguen obsesionando el mundo, porque nos obligan a aceptar algo difícil. La mente humana no siempre encaja en las ideas que usamos para sentirnos seguros. Si te gustaría que profundicemos en alguno de estos casos, déjalo en los comentarios. Esto fue El arte de escuchar el miedo. Si estas historias te atraparon, comparte, suscríbete y déjanos tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces.